Las sombras en el crepúsculo. La noche descendía sobre el paisaje, y en su manto oscuro se alzaba la antigua mansión User. La familia User había vivido allí durante generaciones, pero su nombre estaba envuelto en sombras y tragedias que habían arrojado una larga sombra sobre la casa. Era otoño, y las hojas de los árboles se agitaban con un susurro inquietante mientras el narrador, un viejo amigo de la familia, se acercaba al oscuro umbral de la mansión. Había recibido una carta urgente de Roderick Usher, el último de su linaje, que le imploraba que lo visitara. La mansión User se alzaba ante él como un monumento a la decadencia. Las piedras grises de la fachada estaban cubiertas de musgo, las ventanas rotas y la madera carcomida por el tiempo. Al entrar, el narrador sintió una opresión en el pecho, como si la casa misma lo hubiera recibido con un abrazo gélido. Roderick Usher, un hombre pálido y demacrado, lo recibió en la entrada. Su cabello largo y negro caía en mechones sobre su rostro, y sus ojos eran dos ventanas a la locura. No se veía bien. Las sombras lo habían consumido. «Mi amigo», exclamó Roderick con una mezcla de alegría y desesperación. «Has llegado en el momento perfecto. La mansión está maldita. No puedo soportarlo más». El narrador se sumergió en un abismo de inquietud mientras Roderick lo conducía por los pasillos oscuros y retorcidos de la casa. Los susurros de la casa se filtraban a través de las paredes, como voces atrapadas en el tiempo. «Madeline», murmuró Roderick, y su voz se quebró al mencionar el nombre de su hermana. «Mi hermana está enferma, terriblemente enferma. He buscado ayuda en vano, y temo que mi maldición se extienda a ella». Roderick abrió una puerta que reveló una estancia enfermiza y decadente. En el lecho yacía Madeline, pálida como la muerte. Su débil aliento era apenas audible. El narrador sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «Nuestra sangre está maldita, mi amigo». Roderick miró a su hermana con desesperación. «Y la casa también. Temo que ambos estamos atrapados en esta pesadilla». El narrador pasó los siguientes días tratando de brindar consuelo a Roderick y cuidando de Madeline. Pero la atmósfera de la mansión pesaba sobre él como una losa, y los susurros de la casa lo perseguían incluso en sueños. La locura parecía al acecho en cada esquina. Una noche, mientras la tormenta arremetía con furia afuera, Roderick confesó un oscuro secreto. Había intentado enterrar viva a Madeline, temiendo que su enfermedad fuera contagiosa, pero la culpa lo había atormentado y finalmente había sacado a su hermana de la tumba. La imagen de Madeline viva bajo la tierra lo perseguía. Los días se convirtieron en semanas, y la salud de Madeline se deterioraba rápidamente. Roderick y el narrador, desgarrados por la culpa y el miedo, buscaron respuestas en los libros antiguos de la mansión. En sus páginas polvorientas, encontraron referencias a una antigua maldición que habría caído sobre la familia User siglos atrás. La maldición había sido desencadenada por un acto de traición y crueldad, y se decía que solo la muerte de los últimos dos miembros del linaje pondría fin a la maldición. A medida que el narrador profundizaba en la investigación, una inquietante sensación de fatalidad lo envolvía. La maldición de la casa User parecía ser real, y estaba devorando a Roderick y Madeline. Los hermanos, destinados a ser los últimos de su linaje, se estaban convirtiendo en víctimas de un destino inexorable. Con el tiempo, la salud de Madeline llegó a su punto de no retorno. Roderick la cuidaba con devoción, pero sus fuerzas menguaban a medida que la maldición los consumía. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Madeline murió en medio de un ataque de convulsiones. La muerte de Madeline marcó un punto de no retorno. La mansión User, cuyas paredes se habían alimentado de siglos de desesperación y maldición, comenzó a crujir y gemir, como si la tierra misma se revolviera en agonía. El narrador y Roderick observaban con horror cómo la casa misma parecía rebelarse contra su existencia. «Es el final», murmuró Roderick. «La maldición se ha cobrado su último tributo». Los dos amigos intentaron huir de la casa mientras se desmoronaba, pero las fuerzas oscuras que la habían atormentado durante generaciones eran implacables. El narrador miró atrás mientras escapaban, viendo cómo la mansión se derrumbaba en un torbellino de piedra y polvo. La maldición de la casa User había cobrado su último tributo. Roderick y el narrador, arrastrados por las sombras, fueron sepultados en la tumba de la casa que los había consumido.
La historia de la casa User llegó a su fin, pero la maldición que la envolvía perduró, atrapando a los dos amigos en una eterna agonía. El destino trágico e inesperado de la casa había sellado su destino, y su memoria sería recordada como un oscuro cuento de suspenso y tragedia que perduraría en la historia. Si te agradó este video haz clic en me gusta, subscribe y comparte.